Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida para iniciar a este debate con nuestro hermano Boris Soto y el pastor Efimio. El tema del debate, si mal no recuerdo, es acerca de las características de la iglesia. ¿Es eso correcto? Muy Es la bien, iglesia verdadera. la iglesia verdadera. Pedimos a cada uno de los debatientes que se presenten. Boris, preséntate tu nombre y también el pastor. Claro, bueno, en realidad tendría que presentarse primero el pastor. Bueno, pero ya, a ver. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y es un placer para mí el compartir una vez más con todos ustedes y también con Efimio, que ahora pues se ha dado cita a este compartir, que va a estar muy ameno. Lo veo mucho y muy activo en las redes sociales como en TikTok y en Facebook también, pero más en TikTok, ¿no? Y de ahí es de donde yo le he conocido a este señor que se llama Efimio, ¿verdad? Y pues bueno, para mí, yo voy a sostener de que la Iglesia Católica es la Iglesia del Señor Jesucristo y por consiguiente vamos a estar tocando este punto académicamente. Adelante, gracias por estar aquí, Efimio, y gracias también a ti, Zuli, por hacer la moderación. Adelante, Zuli, gracias. Pastor, pedimos que se presente ahora usted. Adelante. Ok. Bueno, un abrazo fraternal a todos. Mi nombre, como dijo mi hermano Boris, Efimio Zambrano, pastor evangélico de la Iglesia Alianza Pentecostal, ubicada en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Soy profesor de carrera en el área de educación integral, de educación técnica, y también soy licenciado en teología bíblica, con diplomado en psicología pastoral. 28 años de servicio como pastor clérigo, acreditado por el Ministerio de Justicia y Culto en Venezuela, y con 28 años de trayectoria estableciendo misiones, iglesias en el municipio y fuera del municipio. Excelente, muchísimas gracias, pastor. Ahora, pedimos a cada uno de los que nos están viendo que por favor compartan este video para que pueda llegar a otras personas, ya que es una manera de evangelizar. También den like o me gusta para que YouTube pueda promoverlo. Damos inicio y vamos a empezar diciendo cuál va a ser el formato de este debate para que estemos atentos. Son 10 minutos de exposición, 5 minutos de argumentación y 5 minutos de refutación. ¿Estamos de acuerdo en eso, queridos oponentes? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Totalmente. Entonces, creo que inicia el hermano Boris y ¿quién cierra al final? Bueno, ayer habíamos quedado que iba a ser Efimio quien iba a abrir, pero si quieren cambiar las reglas, está bien. No, así como estaba, nada más ok, el pastor Efimio empieza y el hermano Boris cierra. Entonces damos inicio con sus 10 minutos de exposición. Adelante, pastor. Ok, bueno, quisiera leerles un versículo en la palabra de Dios que está en Filipenses. El apóstol Pablo dijo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo también dijo que así como él es imitador de Cristo, nosotros también tenemos que imitarlo a él, y en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra propuesta como Iglesia de Jesucristo se basa en la doctrina, en la norma de la norma, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo establece el mandamiento de ir a predicar a todas las criaturas. Se lo hace los discípulos, pero no solamente recae sobre los apóstoles, sino también recae sobre los discípulos que fueron esparcidos en la persecución. De allí donde vemos que los creyentes que se fueron regando fueron trayendo la semilla. Y esto complementa lo que el Señor Jesucristo ya había establecido, que no debemos de impedir a otras personas que prediquen el evangelio. El evangelio comienza fundamentalmente después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de un liderazgo principal de Pedro, del apóstol Pedro. Allí Pedro se inicia con la apertura de un gran liderazgo, pero vemos que él ocupa un lugar solamente
específico en el libro de Hechos. Luego, ese liderazgo se ve ampliamente desarrollado en el apóstol Pablo, que tuvo un llamado diferente, no caminó con los apóstoles, tuvo un llamado directo de parte del Señor. Un discípulo, Ananías, que no era un apóstol, le ora y Pablo recibe sanidad. Y luego recibe el llamamiento a través de unos maestros y profetas en el libro de Hechos, donde estando en ayuno, apartadme a Pablo y a Bernabé. Nosotros creemos que la iglesia, a través de ese ejemplo tan bello, tan hermoso, entre dos grandes figuras, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, tenemos un llamado de responsabilidades compartidas, que se fue desarrollando Pedro para los judaizantes cristianos, Pablo para los gentiles. Y vemos que este mover misionero de ambos líderes termina con 7 iglesias en Apocalipsis, que es un termómetro escatológico para medir las posibles propuestas de iglesias que iban a venir y a surgir. Y nótese esto, ¿no? Primero, las diferencias que hubo entre Pablo y Pedro nos permite ver que no había una prepotencia, un monopolio de la verdad sobre una figura papal. Había unas responsabilidades compartidas entre dos líderes y que, dicho sea de paso, Pablo reprende a Pedro en un momento dado, que eso no es fácil verlo a través de la historia con la Iglesia Católica, que algunos papas se creyeron que eran infalibles. Gracias a Dios, creo que es posible que hayan mejorado esa propuesta de creerse infalible, porque no lo son, porque el Pedro no fue infalible. Y vemos cómo esas 7 iglesias crecieron, y para ese momento era la Iglesia Católica Universal, de la cual yo también pertenezco, no por una sucesión apostólica y romana, sino por una sucesión de fe. El mismo Pedro dice, manteniendo que para que nosotros podamos mantener una fe igualmente preciosa que la de ellos, en la gracia y en la fe. El mismo apóstol Pedro habla de que en la interpretación de que él recibe de Jesús, de que él es piedra y nosotros somos también piedra, y tenemos que edificarnos sobre el fundamento de Jesucristo, de los apóstoles y de los profetas. Y vemos claramente que cuando nosotros recibimos el llamado de parte de Dios, como es el caso mío, como ministro clérigo de 28 años, recibí un llamado, dejé una vida pagana porque decidí aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Se me da el don del Espíritu Santo, hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración, hay un cambio, hay una preparación clerical, y por supuesto eso nos da la evidencia en el libro de Hechos, donde el mismo Pedro denota claramente que por la fe los creyentes reciben el Espíritu Santo. Una característica de un líder es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo como guía, como maestro, Jesús lo prometió que nos iba a enviar el Consolador. Si me amáis y guardáis el mandamiento, yo les enviaré el Consolador. Entonces, una persona equipada con el fruto del Espíritu Santo, que anhela obispado, queda habilitada completamente para iniciar una carrera ministerial como iglesia, que es el caso de nosotros. Fomentamos la formación de iglesias en la teología sistemática. Esto significa que enseñamos hermenéutica, teología bíblica, comparación, para no darle interpretaciones particulares y privadas de nuestra conciencia, sino que la sujetamos a concilio, como estuvo bien fijado en el Concilio de Jerusalén, con esas características, ¿no? Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y no había una prepotencia ni una megalomanía papal de que esto es lo que Pedro dice y esto es lo que se hace. No, había un consenso, ¿no? Siempre la iglesia trabajó desde ese consenso del amor, de persuasión. Por eso es que el apóstol Pablo habla de que el obispo tiene que ser amable, generoso, no debe ser contencioso, sino amable para corregir a aquellos que se oponen. Quizás Dios le conceda. Entonces, nosotros como iglesia confesamos nuestra fe basada en la fe apostólica, no romana, apostólica, ortodoxa del libro de Hechos. Fijamos nuestra postura desde esa identidad. Pretendemos mantener la fidelidad a las escrituras y al testimonio bíblico, al testimonio ortodoxo de Jesús, al testimonio ortodoxo de la iglesia apostólica, intentando ser una iglesia fiel como una de las que Dios prometió en el libro de Apocalipsis, que fue Filadelfia y Esmirna. Es importante destacar eso, que los discípulos de
de Pablo, los discípulos de Pedro, llegaron a una, vamos a decir, una reprobación de un 60% de 7 iglesias en Asia, de 7 iglesias en Asia, 5 fueron reprobadas por no mantener la ortodoxia original. Entonces vemos claramente que hay un peligro de apostasía permanente y nosotros tenemos que hacer llamados permanentes al puritanismo, a la vuelta a los principios, ya que el apóstol Juan dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo y el que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces nosotros tenemos que fijar, ponerle a la iglesia como casa y baluarte de la verdad, que es la iglesia, siempre y cuando ella se mantenga fiel a la verdad, porque Pérgamo, Teatira y Sardi no eran modelos ejemplares de seguir de manera ciega. Sería Filadelfia y Esmirna, ¿no? Entonces, en esos primeros 100 años vemos que se consolida una iglesia que es ejemplo, que es modelo, y es el modelo que nosotros tenemos que invocar, estudiar, reafirmar para evaluarnos si estamos o no estamos en la fe, porque es el llamado que Pablo nos hizo de probar si estamos o no estamos en la fe. Dentro de eso es vivir el fruto del Espíritu Santo, vivir la vestidura en Dios, como dice Colosenses capítulo 3, vestidos como escogidos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir en el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas, absteniéndonos de esa formación de gente que dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Entonces, nuestra actividad está centrada no solamente en las bienaventuranzas, en las experiencias cumbre de Jesús, sino también en el fruto del Espíritu Santo, y ese tiene que ser consistente con la evidencia bíblica y con el testimonio actual. Ok, listo. Continúe, pastor. Le quedan 2 minutos. Ok. Entonces, ya para resumir, nosotros creemos que somos un cuerpo colegiado que está en paralelo con la Iglesia Católica. Evidentemente, la Iglesia Católica también ocupa un lugar como la Iglesia Universal, pero no la única, ni la verdadera, ni la que tiene que sujetarnos a nosotros, a lo que ellos crean en su jurisprudencia. No aceptamos esa postura papal hegemónica de monopolio. Creemos que tenemos la libertad, como siempre lo mostraron los cristianos en los primeros siglos, de refutar al supuesto papa, si en este caso para ustedes es Pedro, de construir una iglesia en el basamento de la iglesia primitiva, que es nuestro modelo. El modelo de la iglesia actual, evangélica, pentecostal, luterana, calvinista, tiene mucho que desear. Están pidiendo una reforma. Nosotros estamos haciendo ese trabajo desde las redes sociales, haciendo un llamado a la senda antigua, haciendo un llamado a lo que Jesús dijo, escudriñar las escrituras. Pablo dijo así, quiero cerrar con este versículo. Si una persona no enseña conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe. Delira, está loco. Entonces, esa persona, dice el apóstol Pablo allí, que es un reprobo que ha tomado como fuente de ganancia la verdad. Eso puede estar en la iglesia católica, puede estar en la iglesia evangélica, luterana, calvinista, en todas sus presentaciones. La familia de la fe, la iglesia católica universal, está contemplada por la iglesia ortodoxa, católica, luterana, pentecostal y todas aquellas que nos autoproclamamos o nos proclamamos como cristianos y vivimos la santidad de la palabra por el Espíritu Santo, que lo recibimos por fe. Y eso es algo que lo enseña el Catecismo Católico. ¡Tiempo! Ok, listo. Muy bien, pastor. Se hizo 10 minutos con 8 segundos y vamos a dar el pase a nuestro hermano Boris. Adelante, Boris. Claro que sí, pues bueno, esto es muy fácil, ¿no? La iglesia del Señor Jesucristo, esto es obvio que el mismo Señor Jesucristo la funda en el mismo apóstol San Pedro. Eso lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, el cual pues vamos a refutar en el siguiente tiempo. Pero ahora vamos a hablarles un poquito de lo que es la eclesiología y lo que nosotros defendemos de antemano ya. En el capítulo, por ejemplo, 28, versículo 20 de
de Mateo, te dice el mismo Señor Jesucristo que esta es su iglesia, o sea, la iglesia cristiana, en este sentido, iba a estar todos los días con él. ¿Cómo te dice? Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Eso no lo pueden comprobar los mismos protestantes, ni la iglesia del mismo Efimio, ¿no? No lo puede comprobar. No pueden comprobar que han estado todos los días. Han surgido en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XXI. Hay otras denominaciones que las más tempranas en el siglo XVI. Pues de aquellas ramificaciones viene el mismo Efimio a darles pues una propuesta, él mismo lo dijo, ¿no? Una propuesta de actividad. Pero déjenme decirles algo muy importante. La iglesia del Señor Jesucristo ya estaba con el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos une a Cristo a nosotros? No es una supuesta experiencia mental que nosotros podamos tener. Lo que nos une al mismo Señor Jesucristo es estar presente, como te decían ya los mismos apóstoles, para elegir, por ejemplo, a Matías. ¿Qué requisito era importante para elegir a Matías? Que tenía que ser testigo ocular de las cosas que habían sucedido. Déjenme decirles algo muy importante. La historia solamente te arroja un nombre que ha estado con el mismo Señor Jesucristo, solamente una iglesia. Y déjenme decirles que es la Iglesia Católica. Toda la historia te va a hablar exactamente de eso. O sea, la historia fidedigna, no sin tapujos, sin fanatismo, etcétera. Te va a decir que es la Iglesia Católica que ha estado solamente con el mismo Señor Jesucristo, y desde ese entonces no ha parado hasta el día de hoy. Fruto de eso tenemos también nosotros una prueba que es intangible, irrompible, que es pues precisamente la lista de los papas que nosotros tenemos, los obispos de Roma que nosotros tenemos ya en nuestro haber. Los obispos desde el mismo San Pedro, ¿no? Es el primer papa de la misma Iglesia Católica, en este sentido, de la Iglesia Universal del mismo Señor Jesucristo. Bueno, es católica la Iglesia del mismo Señor Jesucristo porque va por todos los confines de la tierra a proclamar la buena nueva. Por eso es católica la misma la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia de Jesucristo. No solamente por eso, porque también en la antigüedad, por ejemplo, en los primeros siglos, ¿cómo se designaba un verdadero cristiano contra las mismas herejías que iban surgiendo? Este término católico no solamente era para designar a digámoslo así, a una iglesia en conjunto con las otras herejías, no, era una distinción. Por eso era una distinción cualitativa y cuantitativamente. Esto tenemos que verlo también desde un inicio. Por eso el mismo San Ignacio de Antioquia, el mismo San Ignacio, ¿qué te digo? San Agustín de Hipona, el mismo San Ignacio de Antioquia ya te decían que esta misma iglesia era católica. Por ejemplo, en la obra de San Ignacio nosotros podemos encontrar que te dice, donde está el mismo Señor Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. No te lo dice solamente por decir que la Iglesia es universal y punto, no, por una distinción que tenía las demás. Fruto de eso nosotros también podemos ver en los escritos de Agustín de Hipona, correlativamente este doctor de doctores en la misma teología, y esto también me va a dar la razón el mismo Efimio, porque es el doctor de doctores, así se le llama pues al mismo Agustín de Hipona. ¿Y qué te dice Agustín de Hipona en su escrito que se llama De la verdadera religión? Que te dice que la Iglesia Católica es la única religión verdadera. La Iglesia Católica es la única religión verdadera. Ahora te pregunto, ¿de qué iglesia era obispo el mismo Agustín de Hipona? ¿De qué iglesia era obispo el mismo San Ignacio de Antioquia? De la Iglesia Católica Apostólica. De esta iglesia que verdaderamente tenía como papa al mismo San Pedro. Ahora, te voy a dar unos escritos que verdaderamente esto es algo importante. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo? Fácil, porque ha estado todos los días con el mismo Señor Jesucristo. Todos los días. Es muy necesario que ellos puedan comprobar que han estado todos los días, porque el que no estaba con el mismo Señor Jesucristo todos los días no puede ser la iglesia de Cristo. ¿Qué te dice el mismo Señor Jesucristo? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto te voy a hablar con respecto a la misma sucesión apostólica y te voy a dar Biblia. Vamos a comenzar con apologética básica y posteriormente también le vamos a dar respuesta subiendo un poquito de nivel, ¿no? Con teología. Pero te dice explícitamente, ¿no? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Pongan mucha atención. Recuerden, hay mucha, ¿qué te digo? Comparado con las mismas denominaciones pentecostales a las cuales pertenece Efimio, los mismos que dicen, yo decreto, el diezmo es para mí, etcétera, y se van comprando autos de lujo, carros de lujo, etcétera, casas, todo aquello con el mismo diezmo, ¿no? Que no les corresponde, ni siquiera en el Antiguo Testamento le daban, por ejemplo, a un
pagano en este sentido, ni a un gentil. Y este pastor es verdaderamente gentil y va pidiendo cosas que ni siquiera israelitamente hablando le pertenece. Y te digo, y dice, dice, yo soy un buen pastor, no así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. O sea, estos que se hacen pastores no son los pastores, no son. El Señor Jesucristo es el pastor. Y ahora vamos a ver, en este mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, ¿qué te dice? ¿A quién le da el mismo pastorado? O sea, el pastorado que él era, el legítimo pastorado, el verdadero pastorado, ¿quién lo tiene? El mismo apóstol San Pedro. Vamos a ver. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón, 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 hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, y también le dice otras 2 veces, como pastorea mis ovejas y cuida de mis ovejas. Esto es explícitamente, o sea, le está dejando este pastor real, el pastorado real, no así los que se llaman pastores, sino que el Señor Jesucristo ha tenido que dejar este pastorado. Este pastorado le deja ¿a quién? Con la Biblia. Le deja al mismo apóstol San Pedro. Y te lo dice explícitamente. Él tenía el pastorado. Ahora vamos a ver qué te dice San Pedro con respecto al pastorado. Dice así: ahora me dirijo a sus presbíteros, dado que yo también soy presbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. Miren que el mismo apóstol San Pedro está dejando esta misma misión de pastorado a quienes, a los presbíteros. Y déjenme decirles que los mismos obispos son presbíteros en la doctrina de la Iglesia Católica. Lo puedes leer en el canon, lo puedes leer en el catecismo de la Iglesia Católica, lo puedes leer en cualquier catecismo de nuestra Iglesia, está en los mismos documentos papales que nosotros tenemos. ¿Cuánto me queda? 3 minutos, ok. Dice así, cuídenlo. Dices, cada cual en su lugar, cuídenlo no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. Ahí está, la manera. ¿Cuál es la manera de Dios? Dice, no piensen en ganancias. Ahí está, los sacerdotes dejan familia, dejan trabajo, dejan amigos, dejan profesión por ser sacerdotes. Y después te dice, no piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. Eso es lo que hacen los mismos sacerdotes, entregan toda su vida. Es más, ni siquiera pueden casarse, dejan hasta ese mismo privilegio. Y dice así, no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser como un modelo para su rebaño. Ahí está, la diferencia que los mismos pastores y los mismos sacerdotes tienen. Los pastores ordenan a sus mismos fieles con amenazas: si no diezmas, vas a caer en la muerte, en el infierno. Así es lo que te dicen, le estás robando a Dios. ¿Se acuerdan de esa frase tan impresionante? ¿Le estás robando a Dios? Viene pues de la teología de los pentecostales. Después dice, así cuando aparezca el jefe, y esta parte es la más importante de todas, escuchen, así cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Ahí está, estamos viendo el legítimo pastorado. Le deja al apóstol San Pedro y el apóstol San Pedro deja a otros. Pero ¿cómo deja? Hablando cronológicamente. A esto se le llama cronológicamente, en el tiempo, les dice, no en cantidad, digámoslo así, inmediata, sino en cantidad cronológica. Y el versículo 4 es en cantidad cronológica, y esto también me va a apoyar Efimio, si ha estudiado un poquito de las Sagradas Escrituras. Dice, así cuando aparezca, te está hablando del tiempo, el jefe de los pastores recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Ahí está, es cronológico este versículo. ¿Y a quiénes les está dejando? Pues cronológicamente sabía que iba a tener más sucesores. Hablándote cronológicamente, te está diciendo, desde este momento hasta que vuelva el Señor Jesucristo, van a seguir habiendo pastores. Así ustedes recibirán una corona que no se marchita cuando vuelva el pastor. O sea, hasta la segunda venida del mismo Señor Jesucristo, tenía que haber esa sucesión de pastores. Y te lo dice explícitamente, ¿no? Bueno, 30 segundos, con esto termino. ¿Y a quiénes se refiere? Vamos a ver si se refiere a los verdaderos pastores, si son los pentecostales o los obispos de la Iglesia Católica. Hechos 20:28, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor que él ha adquirido con su propia sangre. ¿Quiénes son los pastores reales? Los obispos. Los obispos son los pastores reales de la Iglesia Católica, de la iglesia del Señor que él ha adquirido con su propia sangre. Te lo dice explícitamente. ¿Y quién tiene esa lista de obispos? Termino la frase. ¿Quién tiene la lista de obispos desde Jesucristo hasta nuestro tiempo? Solo la Iglesia Católica. Adelante.
Muy bien, se hizo nuestro hermano Boris 10 minutos con 7 segundos. Ahora vamos a dar inicio a pasar a los otros 5 minutos de argumentación, pero antes de vamos a saludar a los que están aquí, a Yurani, a San Fermín, Magda Sánchez, Cristóbal Hernández, Gustavo, Lucero, Beldamar, Anigelis, Kevin, Manuela, y pues este debate se está poniendo muy intenso, hasta estoy viendo que están aquí los protestantes comentando, entonces pues compartan por favor. Ahora sí, pasamos a los 5 minutos de argumentación. Adelante, pastor. Pastor, encienda su micrófono. Está encendido, yo le escucho, Ah, ok, muy bien, ahora sí, adelante. Ok, yo no dudo de que la Iglesia Católica sea Pérgamo. Aló, a ver si se escucha. ¿Se escucha? Okay, sí, le escucho, adelante. Ok, yo no dudo de que la Iglesia Católica tenga su originalidad, aunque él quiera negar mi originalidad desde el libro de Hechos, ya se lo voy a comprobar porque venimos del libro de Hechos. Evidentemente, el testimonio que la Iglesia Católica ha ofrecido, y ya que él abordó el tema de la moralidad de los pastores, creo que el que posee el escándalo más grande del planeta Tierra de violadores y cómplices de delincuentes es la Iglesia Católica, que solamente en Francia tiene 300,000 casos de abusos sexuales, y en Pensilvania de 60 diócesis, 50 y algo practicaron pedofilia. Testimonio imposible de ver en el libro de Hechos y en las iglesias de los primeros obispos, ya que él intentó lesionar un poco la integridad del pastorado protestante. Entonces ahí les dejo a ustedes esa evidencia en la actualidad de la perversidad, complicidad maquiavélica del Vaticano. Por eso que les recomiendo un libro por acá de Frédéric Martel, Sodoma, escándalo y poder en el Vaticano. Se lo recomiendo. Ahora, con respecto a que existió siempre una iglesia megalómana, perversa, manipuladora, sectaria, como ocurrió con Dámaso, le quiero dejar que los obispos en el concilio de Cartago, bajo el lineamiento de Cipriano, dijo: nadie se autoproclama obispo de obispo o por terror tiránico obliguen a sus colegas a la necesidad de obedecer. Vemos allí que en el año 250 ya empezó la tiranía malévola de la pretensión. Por eso se escribió, uno de los primeros papas que se quiso poner sobre otros papas fue el Papa Esteban. Es verdad, existieron, pero siempre con una megalomanía. Hay una evidencia interesante que la conseguimos de dos historiadores católicos, Menéndez y Pelayo, cerca del año 400. Aquí comienzan a existir los protestantes pentecostales, como los queramos llamar, de la teología sistemática. Menéndez y Pelayo afirma: de la tradición eclesiástica, Presiliano prescinde en absoluto y jamás invoca a ningún autor interior a él. Se presenta como un teólogo protestante que no acata más autoridad que la Biblia y se guía al interpretarla por los dictámenes de su propia conciencia. Esto es en el año 400 al 500. Ellos fueron asesinados. La iglesia de Jerusalén jamás asesinó y persiguió herejes. La iglesia católica tiene el mayor grado de antitestimonio, por tanto no representa la iglesia fiel de Filadelfia y de Esmirna. Representa la iglesia megalómana, asesina, perversa, cruel, cómplice que toda la historia. Tercio Milenio Eveniente 33. Juan Pablo II dice que ha dejado un escándalo y un antitestimonio. Se acabó el tiempo. Ha dejado un escándalo antitestimonio en la historia y pide perdón Juan Pablo II en el Tercio Milenio Adveniente 33. Por tanto, la iglesia relajada, mundana de Roma no representa jamás la iglesia, y nosotros siempre hemos existido, así como existió la iglesia en las catacumbas, existimos novacianos, presilianos, ermitaños, puritanos, que siempre nos escondimos por la persecución de Roma. ¿Terminó el tiempo? Se hizo 3 minutos con 41 segundos. ¿Está bien así? Ok, no, voy a seguir. Son 5 minutos míos. Ok, entonces la iglesia
ha sido llamada la iglesia evangélica y la iglesia católica y todas las iglesias a volverse a una fe igualmente preciosa como la de los apóstoles. Mi fe no está fundada sobre el antitestimonio luterano y católico que se mataron en Centro Europa. Yo no puedo fijar mi mirada en la sucesión de fe ni en la sucesión de papas, de esos asesinos y crueles, porque el Señor Jesús me enseñó a mí a morir como mártir antes de levantar una espada, cuando le dijo a Pedro, Pedro, esconde la espada. Y sabemos muy bien que el Papa Dámaso, yo está registrado, lo puede buscar en internet, él llegó al poder y utilizó violencia, hubo violencia, la iglesia se deformó después de Constantino y se convirtió en una iglesia asesina, malévola, que no representa la humildad. Y como lo dice Han Kun, la iglesia católica todavía en la actualidad sigue pretendiendo abusar y manejar el abuso de autoridad y menospreciar aquellas otras iglesias que estamos haciendo el trabajo misionero de llevar a Cristo conforme a las Sagradas Escrituras y el testimonio del libro de Hechos, y no bajo el testimonio mariano, no bajo el testimonio de ningún papa, sino bajo el testimonio que nos asiste el fruto poderoso del Espíritu Santo, que es toda bondad, justicia y verdad, como lo establece también el Catecismo Católico, que para poder heredar los cielos tenemos que tener al Espíritu Santo. Tiempo. Muy bien, el pastor se hizo 5 minutos con 2 segundos. Y pues vamos aquí a saludar a Fabricio, a Oliver, a Francisco, a Manu Eck y Winston Cruz. Sigan por favor compartiendo los que van entrando, porque esto se va poniendo como una bomba muy interesante. Cada uno estamos aprendiendo algo. Entonces, damos el tiempo al hermano Boris para sus 5 minutos de argumentación. Adelante, Boris. Ok, es básico y esto lo debe saber él también. En cualquier acusación de asesinato, mi amigo, tienes que tener el cuerpo sin vida. El documento de desfallecimiento del sujeto. Tienes que ver también en qué circunstancias ha muerto y si le atribuyen a la Iglesia Católica. Simplemente todo lo que ha dicho son simplemente acusaciones y nadie, absolutamente nadie le apoya, ni siquiera su congregación allá atrás. Pero escucha muy bien esta parte, Efimio. Tú me diste y me dijiste sobre asesinatos, sobre violaciones, sobre etcétera, abusos. Sin datos. Te voy a enseñar un poquito y te voy a responder así textualmente. Primero, antes de entrar en esto que va a ser hermoso para mí refutar, escucha muy bien esta parte. Los ermitaños y los puritanos creían en la trascendencia del alma. Si no lo sabías, en el mundo éter, si tú crees en eso, eres total y completamente hereje. Hereje. Porque dices que dentro de ti puedes trascender. ¡Wow! Impresionante. Si vienes de ahí, ahora sí entiendo de dónde ha salido Efimio. Si tú enseñas algo del Opsam Rampa, no sé si tú has escuchado, es algo así, la trascendencia aquí en sí mismo. Así que estás total y completamente refutado en eso. Ahora, te voy a dar verdaderamente datos de los que ustedes también han matado. Por ejemplo, Eduardo Bocking, que es un monje benedicto, ha sido ahorcado y decapitado en Tyburn el 20 de abril de 1534. Evidencia. Frente a acusación. Acusación sin evidencia y yo te estoy dando evidencia. Nombres, datos, fechas. Juan Dering también, benedictiano, también ha sido benedictiano, ahorcado y decapitado en Tyburn el 20 de abril de 1534. Enrique Oro, por ejemplo, ese sacerdote ahorcado, por ejemplo, y decapitado en Tyburn el 20 de abril de 1534. El que se llamaba Maestro Ricardo, el gran conocido sacerdote, ahorcado y decapitado también en Tyburn el 20 de abril de 1534 por ustedes. Hugo también Rico, franciscano, ahorcado y decapitado en Tyburn el 20 de abril de 1534, también asesinado por ustedes. Así se da evidencia, así se dan datos, no simplemente se habla por hablar. ¿Dónde están esos 300? ¿Me puedes mostrar sus nombres? ¿Me puedes mostrar el acta de defunción? O por lo menos ahí los artículos en internet que estén ahí con nombre, apellido, la hora, la fecha. Yo te estoy dando eso y tú no me das nada. El beato John Hall, por ejemplo, sacerdote que se negó a reconocer a Enrique VIII como cabeza de la misma iglesia, como los mismos algunos protestantes reconocían Enrique VIII como cabeza de la iglesia.
Ustedes reconocían a Enrique VIII como cabeza de la iglesia, así que no te niegues en eso. Sí tenían una cabeza, obviamente se van a oponer al Papa que era santo, se van a aliar con el mismo Enrique VIII que era total y completamente asesino. Voy a ir ahorita. Por ejemplo, San Juan Houghton, nacido en 1486, en 1531, también ha sido asesinado por ustedes. Ahorcado y dibujado también, ha sido descuartizado también, lo han echado sus tripas, por ejemplo, a una plaza, han clavado su cabeza. Eso es lo que ustedes hacían, así que no te niegues a tu historia. San Roberto Lorenzo, también un mártir católico, después de unirse a los mismos cartujos, se desempeñó como prior en también Baubourg, Carlton House, y ustedes han asesinado a ese mismo sacerdote. Por ejemplo, San Ricardo Reynolds, este mismo que se hace incluso escuelas de este mismo tipo, llamado Reynolds, ¿no? Con este apellido Reynolds, ha sido un monje inglés que también ha sido asesinado en 1494. Esto también en el 4 de mayo de 1535 ha fenecido total y completamente su vida. San Agustín Webster también ha sido asesinado por ustedes. Te estoy dando datos. ¿Dónde? En Tibur, también el 4 de mayo de 1535. Beato Guillermo Exnew también ha sido asesinado el 19 de julio de 1535. Te voy a hablar también del Beato Middlemore, así se llama, y precisamente ha sido asesinado en el 19 de junio de 1535. Beato Sebastián ha sido asesinado también en 1535, el 19 de junio. Te está hablando explícitamente cuántos católicos, yo te estoy dando nombre, apellido y año de defunción. Ve, googlealo, revisalo y dime si estoy mintiendo o no. San Juan Fisher, por ejemplo, este conocidísimo teólogo San Juan Fisher, ¿te acuerdas de Fisher? Es un obispo, nacido en 1469. Este también ha sido asesinado por ustedes el 14 de octubre de 1504. Tiempo. Gracias. Pues ya pudieron ver, el hermano Boris se hizo 5 minutos con 4 segundos. Ahora pasamos al tiempo del pastor Efimio. Efimio, debo salir un momento. No sé si me pueden aguardar 10 minutos, tal vez podemos alargar esto y darte 10 minutos a ti y cuando yo vuelva tomo mis 10 minutos. ¿Qué te parece? Voy a estar escuchándolo, no, voy a estar escuchándolo, pero ahorita tengo que moverme de este lugar al comenzar, creo, porque no ha cuadrado los tiempos. No me ha dejado no sé, hasta que hemos reducido los tiempos en 5 minutos, pero tampoco ha cuadrado los tiempos. Pues bueno, nos vemos, nos encontramos en otra transmisión. Ha sido un placer, un honor el estar con todos ustedes. Chao, chao.